el agrado de presentar hoy al doctor Roberto Bear, profesor titular, además de la Universidad del Valle, reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y también docente en nuestra Universidad Santiago de Cali hace algunos años. De antemano, agradecimiento, doctor Bear, por facilitarnos su conocimiento, su experiencia para la formación de todos nuestros jóvenes estudiantes, para complementar nuestro conocimiento como docentes, igual para todos los invitados particulares que han llegado. Es para nosotros, repito, muy placentero tener su presencia en este recinto. Aprovecho además, esta conferencia está siendo transmitida por la unidad de educación virtual de la Universidad Santiago de Cali. Muchas gracias al doctor Fernando Giraldo, el director de la unidad de educación virtual, a Sebastián Salas, a Vivian Gómez, que nos han colaborado en estos 3 días que llevamos con el ciclo de conferencias del Departamento de Ciencias Básicas. Pues, no más preámbulos, agradecer su asistencia. Al final, ya con el registro, haremos llegar el certificado de asistencia a las diferentes facultades. Bienvenido, doctor Roberto Bear, a esta su casa en la Universidad Santiago de Cali. Es suyo el auditorio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me complace estar aquí en la Universidad Santiago de Cali. Yo soy egresado también de la Universidad Santiago de Cali. Hace tiempito, 1900H, cuando H tiende a 0. Me da mucho gusto ver en el auditorio muchos estudiantes. Espero que esta charla no sea un ladrillo. Vamos a presentar algunas ideas sobre la investigación. Mi oficio es ser estadístico. Con eso, con la estadística, he venido trabajando desde siempre. Pues mi charla tendrá un sesgo que por supuesto es estadístico, que es la razón por la cual me han invitado. Sin embargo, voy a hacer alguna presentación general de algunos puntos de vista acerca de la investigación. Luego me presentaré algunas transparencias y cuando llegue la hora de terminación de la charla, suspenderé las transparencias y esperaré que ustedes tengan algunas preguntas o algunas intervenciones. Bueno, sobre este tema de la investigación, hay muchas reflexiones que hacer. Una primera reflexión a nivel del país, inclusive, sería sobre la pertinencia de la investigación. Entonces, esta es una pregunta que está en el orden del día, y es si hay unos recursos para investigación, ¿en qué deben invertirse estos recursos? ¿Cuáles son las problemáticas que conviene que el país investigue? Esta es una pregunta que parece trivial, pero no lo es, porque muchas veces la agenda de la investigación no la definen las propias universidades, sino que la definen las fuentes de financiamiento. Los que tienen el dinero para financiar la investigación, pues hacen una lectura de la problemática del país y con base en esa lectura, pues definen las prioridades de los proyectos que quieren financiar. En particular en Colombia, esta prioridad, sobre todo ahora que Conciencias es departamento y depende directamente de Presidencia de la República, pues estas prioridades tienen que ver mucho con la locomotora del gobierno, y es interesante que la investigación se oriente en ese sentido. Entonces, algunas veces la autonomía universitaria se ve relegada porque los problemas que quiere investigar la universidad
a la luz de la lectura propia que hace la misma universidad sobre los problemas locales y los problemas del país, a veces no coinciden con la agenda nacional. Por otro lado, la investigación se ha vuelto un mito. Las universidades privilegian, porque así está el nivel mundial, está privilegiando en las universidades exageradamente, digo yo, o subvalorando exageradamente la docencia frente a la investigación, cuando estas dos cosas debieran ser parte de una misma preocupación. La docencia y la investigación deberían ir juntas. Entonces, este tema de la pertinencia de la investigación es un tema del orden del día. El lenguaje de la comunicación de la investigación también se ha vuelto instrumental. Nosotros hablamos de productividad académica, apropiándonos de un léxico de la industria y de la empresa, es decir, se producen investigaciones. Entonces, lo de la investigación pasa a ser una cosa de producción a destajo. Entonces, los docentes y los investigadores se valoran por el número de las investigaciones, y esta función del número pues es una función que los investigadores pasamos a optimizar. Este también es una problemática que es de mucho interés. La objetividad es un tema que nos preocupa en la investigación. Es decir, la palabra objetividad es una palabra que no puede estar ausente en la investigación, y que intenta denotar que el investigador no ha tenido un sesgo voluntario o involuntario hacia un resultado particular, sino que ha intentado observar la realidad de manera imparcial. Esto de la objetividad, y la estadística tiene mucho que ver con garantizar ese tipo de objetividad. El paradigma de la objetividad también ha cambiado con el tiempo. Hace 50 años se pretendía que el investigador fuera absolutamente una mente en blanco, que no se dejara influenciar por sus creencias, por sus preconceptos, y que pudiera observar la realidad de manera objetiva, sin influir de manera alguna. Hoy en día este paradigma, este mito de la mente en blanco, pues ha sido relegado, y en cambio es reemplazado por un concepto que se ha dado en llamar la objetividad intersubjetiva. Cuando alguien hace una publicación en una revista nacional o internacional, que por supuesto se exige que sea seria, que tenga referees apropiados, conocedores de los temas, la objetividad intersubjetiva se materializa en poner al escarnio público la metodología y los resultados de la investigación, para que los pares de todo el mundo que están leyendo estos artículos puedan contradecir o opinar o encontrar lados flacos a la investigación, que den origen a nuevos artículos que vayan perfeccionando estos resultados, y de esta manera se constituye un acervo que nosotros llamamos normalmente el estado del arte, y que todos estamos obligados a consultar cuando hacemos una investigación. No somos tan pretenciosos de pensar que somos los primeros que pensamos en ese problema, y lo que hacemos es ir a las fuentes que la comunidad académica, la comunidad científica ha dado por aceptadas, y esas referencias nos sirven para detectar cuál es el vacío de conocimiento que realmente existe. Entonces planteamos una hipótesis, y esa hipótesis es simplemente una manera provisional de llenar un vacío de conocimiento, y
si es un vacío de conocimiento, no por ignorancia propia, sino porque me he tomado el trabajo de revisar el estado del arte, que es ese cúmulo dinámico de conocimiento que existe. Esta objetividad intersubjetiva, por supuesto que no es arbitraria. Hay algunos lineamientos para hacer un juicio sobre la validez de una investigación. Estos lineamientos pues no son estrictamente lo que llama el método científico, que no es un método realmente. El llamado método científico pues son unas guías, unos lineamientos, pero no son una serie de pasos que garanticen que al final de llevarlos a cabo estamos seguros que logramos la verdad. Pues estos lineamientos es importante conocerlos porque son los lineamientos de la comunidad científica. En este sentido, vale la pena reconocer que hay varios paradigmas de investigación. Nosotros los estadísticos, los que trabajamos con la estadística, trabajamos en un campo de la investigación empírica, de la que la comunidad suele llamar investigación cuantitativa, que nos preocupamos porque la muestra sea aleatoria, representativa, todos estos atributos, pero esta hay que reconocerlo y no hay que ser fundamentalista. Cada vez esas líneas divisorias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, cada vez esas líneas son más débiles. Existe la investigación cualitativa, una investigación que no hace uso de la estadística, por supuesto, que tiene sus propios métodos y que tiene sus propios estándares para ser juzgada. La investigación cualitativa es una investigación muy valiosa, que es la que usan normalmente los sociólogos, los antropólogos, gente que está interesada en conocer a profundidad un tema. No es posible seleccionar al azar 100 tribus del Amazonas para hacer una investigación objetiva, entre comillas, desde el punto de vista estadístico. El antropólogo escoge con algún criterio una de estas tribus, vive en ella 10, 20 años observándola a profundidad y plantea unas hipótesis valiosísimas a través de varios libros que no hacen uso, por supuesto, de la estadística. Quiero hacer esta claridad porque la presentación que yo haré pues tiene el sesgo de ese tipo de investigación que tiene el paradigma cuantitativo, el paradigma de la representatividad y el concepto de validez que prima, digamos, en la investigación normalmente, a tal punto que genera distorsiones. Alguien que está haciendo una investigación casi que se siente preocupado si su investigación no trae algo de estadística. A la oficina llegan gente que tiene ya su tesis acabada para que le ayude a meter algunas cosas de estadística para que parezca seria la tesis. Esto es un error muy grande. No todas las investigaciones requieren de estadística, pero como vamos a ver ahora, sí es necesario tener unas respuestas en todo proyecto de investigación, no importa si es cualitativa o cuantitativa, es necesario estar preparado para tener unas respuestas a unas muy buenas preguntas. En la presentación que voy a hacer, esa podría ser una buena guía, una buena checklist, de esta que les gusta a los gringos, estas listas de chequeo, para uno juzgar su propia investigación o juzgar la investigación de otro. Ustedes saben que la validez, que es una cosa que nos preocupa, la validez de una investigación no es una cosa que se demuestra. Esto es como la inocencia. La inocencia no se demuestra. El fiscal trata de demostrar la culpabilidad del reo y cuando no puede, pues lo que concluyen no es que el reo es inocente, sino que las pruebas son insuficientes para condenarlo. Este es el paradigma de la ciencia.
no hay demostración de la validez. Yo no digo voy a demostrar, salvo en matemáticas, por supuesto, ¿sí? En matemáticas hay unas reglas planteadas como axioma y alguien puede mirar si en el proceso de desarrollo de una demostración alguien infringió algunas de estas normas de la lógica matemática o de los principios básicos de la matemática. Salvo por las ciencias formales y por la lógica formal, la investigación en general y sobre todo la investigación empírica, esta que se basa en estadística, pues no demuestra la validez. La validez es algo que no se demuestra. Lo que es más fácil de demostrar es la falsedad de algo. O sea, esto es más fácil de demostrar la validez de un método. Entonces, cuando alguno de ustedes esté presentando su propuesta de grado, debe estar preparado para las posibles preguntas que le haga el público o le haga el jurado. Estas preguntas, si cuando te las haga el jurado, tú las respondes de manera brillante y dejas convencido a todo el mundo, va fortaleciendo la validez de tu estudio. Si al final de tu presentación todas las preguntas son resueltas con desparpajo, con convicción, entonces queda en el ambiente que tu investigación es sólida y tu investigación es válida. Por el contrario, si en cada pregunta que te hacen encuentran un hueco y un bache, pues al final no es necesario que alguien diga que la investigación fue inválida, simplemente hubo muchas preguntas acerca de la metodología, muchas preguntas acerca de los instrumentos de medición, etcétera, que no fueron bien resueltas y la investigación se cae por su peso. Esto en gran escala es lo que hace la comunidad científica con las revistas internacionales, las revistas nacionales, y es que tú sometes un conocimiento a la comunidad científica. En primer lugar, unos referees revisan tu trabajo, primero para saber que no es un refrito, como llaman, es decir, no es una cosa que ya está descubierta y que tú no sabías que esto ya estaba inventado, pero ya esto que tú estás diciendo lo ha dicho otro antes, o sea, la originalidad del tema. Y por otro lado, el rigor científico que tiene que ver con esta problemática de la validez. El contexto, la presentación que hizo Jairo, me gustó lo del aula, ¿no? Lo del aula creo que es un punto importante. La estadística, por ejemplo, es de las disciplinas más odiadas por todos, ¿no? En la enseñanza de la estadística tenemos poco éxito, nos ponemos a sufrir mucho los estudiantes y al final como que sienten que todo ese esfuerzo y ese sacrificio tiene poco valor porque no saben cómo utilizar estas cosas que el profesor intentó con mucho esfuerzo enseñar. Yo, en ese sentido, propongo que en todos los cursos de estadística o en todos los cursos que tienen que ver con investigación se discutan estas cosas que yo les voy a presentar aquí, que son muy lógicas, que no son nada sofisticadas, pero que son inducen unas preguntas muy importantes para aumentar la probabilidad de tener éxito. Nadie, absolutamente nadie puede asegurar que cuando uno empieza una investigación uno va a tener éxito. Este es otro punto del que quería conversar, porque resulta que alguien intenta plantear desde la biología un experimento para corroborar una hipótesis y al final es posible que la hipótesis que uno no tenía no la rechace, o sea que al final cuando te pregunten si sus tratamientos resultaron exitosos, y entonces el investigador siente un poco de pena diciendo no, realmente no se encontró nada, no pude demostrar que en realidad esta dieta, en el caso de los biólogos, esta dieta era mejor que la que existe, ¿sí? Y lo dice con un poco de pena, ¿no? Este es un resultado posible, ¿sí?
esta patología, y esto que voy a decir es muy importante, esta patología de solo publicar resultados exitosos desde el punto de vista de encontrar hallazgos que sean útiles, porque cuando uno se plantea una hipótesis, si uno supiera de antemano que es verdadera, no necesita hacer la investigación. Uno hace la investigación es porque esa hipótesis, que es una forma provisional de llenar el conocimiento, la tengo en duda y quiero hacer una investigación para que la naturaleza me desmienta o reafirme un poco la hipótesis. Entonces, las revistas, si tú escribes un artículo de una investigación que te duró 2 años, en el que la nueva aleación que propusiste no tuvo éxito, ninguna revista está interesada en publicarte que tú hiciste una investigación y que la hipótesis no la rechazaste. ¿Esto a qué lleva? En la investigación, en el diseño de investigación estadística, como siempre que trabajamos con muestras, estamos sujetos a error. Ustedes lo saben, en las encuestas de la televisión aparece el tanto por ciento opina que Angelino Garzón debe retirarse de la presidencia, y luego dice con un margen de error de más o menos 5% y 95% de confianza. Toda conclusión basada en el método empírico de la estadística tiene que concluir al final con una información probabilística, si no, no es seria. Al final tendrá que decir cuál es el riesgo de equivocarse en esa investigación, porque estamos trabajando con muestras. ¿Qué pasa con esto? Cuando alguien va a calcular el tamaño de muestra para contrastar unas hipótesis, necesita definir lo que se llama el nivel de significancia o la probabilidad de cometer error tipo 1. Error tipo 1 es concluir que la medicina que tú estabas ensayando sí sirve, cuando en realidad no sirve. O sea, cometer el error de encontrar un efecto positivo cuando el efecto no existe. Este es el error tipo 1. El error tipo 2 es no detectar un efecto que existe. O sea, la medicina o el tratamiento era bueno y en tu investigación no tuviste la fortuna de poder detectar ese efecto positivo. Ese es el error tipo 2. Con el error tipo 1 se diseña el error tipo 1 y el error tipo 2 se diseñan las investigaciones estadísticas. Entonces, cuando yo digo un error tipo 1 del 5%, estoy diciendo que acepto un riesgo del 5% de dar un falso positivo, de decir que sí servía cuando no servía. Entonces, asumo ese riesgo y eso está validado por la comunidad científica. O sea, en cosas que involucren muestras, siempre hay riesgo de equivocarse, y lo importante de la investigación es poder cuantificar ese riesgo. Miren lo que significa esto. Un riesgo del 5% de error tipo 1 significa que si hubiera 20 grupos de investigación trabajando en la misma investigación en el mundo, si hubiera 20 grupos de investigación, en promedio uno de los 20 va a encontrar un falso positivo, porque 5% es un 20avo, 5% es 1 sobre 20. Quiere decir que en promedio, si hay 20 grupos de investigación en el mundo, hay 19 que no van a encontrar nada cuando no existe efecto, y va a haber uno que, no existiendo efecto, por pura chiripa encuentra el efecto. Pues a este es que le publican, porque a los otros que dicen, vea, yo no encontré nada, dicen, bueno, vaya que lo publiquen en Voz Proletaria o no sé dónde. Entonces, en las revistas indexadas y en estas revistas, pues no hay interés de que publiquen cosas que no representan hallazgos o cosas novedosas. Esto implica que en general hay un sesgo en las publicaciones científicas. Hay un porcentaje alto de hallazgos reportados que corresponden a falsos positivos. Por supuesto, no es necesario que haya mala intención de los autores.
puro azar, como cuando tomas una muestra y esa muestra te salió de solo hombres y resulta que la población es de hombres y mujeres, o está subrepresentada y no se hace un ajuste adecuado. Bueno, hay un error tipo 3 que tiene que ver con esto de la búsqueda del conocimiento y la estadística, un error que se llama error tipo 3, que es resolver muy bien resuelto el problema que no es. Este es el peor de todos los errores, resolver el problema que no es. Estás planteando un problema y terminar resolviendo otro que no es el que te propusiste resolver, y esto sí que acarrea problemas. Entonces vamos a ver, con estas transparencias, vamos a hablar un poco de la validez en el contexto de la metodología estadística y de la investigación científica empírica. No, este discurso puede valer adaptado para la investigación cualitativa. Uno puede hacerse también ciertas preguntas, estas mismas preguntas las puede hacer para la investigación cualitativa, pero la presentación no está pensada para eso. Les voy contando. Es que estoy como muy lejos. Vale, gracias. He llamado a esta charla pensamiento estadístico e investigación. O sea, tiene este sesgo, por supuesto, de la estadística. Esto es un recorte de periódico en el que prácticamente todo lo que creíamos malo, algunas cosas de las que creíamos malo y estaban prohibidas, ahora son recomendadas, y al contrario. Aquí tenemos, por ejemplo, el café, que ha estado satanizado mucho tiempo, y entonces ahora los investigadores de Harvard dicen que recientes estudios sugieren que el café puede ayudar a prevenir el Parkinson y la diabetes. O sea, este que era un chacho malo, el tinto, pues ahora vemos que tiene cosas buenas y se destacan estas cosas buenas del tinto. Por supuesto, aclaran en el artículo que todo en exceso es malo. El vino, recomiendan ahora los expertos unas copas de vino acompañando las comidas, y pueden prevenir el riesgo de ataques cardíacos. Aclara también el artículo que no hay que empezar a beberlo como medicina, que algunos no vayan a laminar este artículo para poder llegar borracho a la casa, ¿no? La leche. Sobre la leche, ustedes han visto esa propaganda del esqueleto que baja y no sé qué, que para evitar fracturas, tomen mucha leche, evitará fracturas, porque calcio y estas cosas, ¿no? De los comerciales, que no hay que creer mucho en los comerciales. Los mismos de Harvard han hecho un estudio a gran escala en el que han hecho seguimiento a las mujeres que toman leche y a las que no toman leche, y la tasa de incidencia de fracturas es exactamente la misma. O sea, lo que recomiendan no quiere decir que no tenga efecto, pero el efecto no es tan grande como para ser detectado en un estudio de esta magnitud. No quiere decir que no se recomiende tomar leche, sino que para buscar el
calcio hay que pensar en otras alternativas distintas, porque con la leche Harvard no encontró diferencia en términos de la incidencia de la tasa de las nueces han sido muy satanizadas. Era prohibido comer nueces. En los 80 y los 90 se decían que los carbohidratos eran los buenos y las grasas las malas. Y como las nueces son muy ricas en grasa, pues estas eran prohibidas. Hoy son las grasas saturadas, no saturadas de las nueces las buenas, combinadas con fibra y antioxidantes, pueden disminuir el riesgo de presentar males del corazón, etc. Son recomendadas para los obesos. Los huevos. Los huevos sí que han sido satanizados. Yo estaba en un hotel en Bogotá haciendo una asesoría al Ministerio de Educación y me tocó compartir el hotel con otro colega estadístico con el cual íbamos a hacer una asesoría, y en el desayuno yo no me gustan mucho los huevos, pero dije no quiero huevos porque comí ya esta semana huevos y se recomienda comer 2 por semana. El colega que estaba ahí, que su mujer es doctora en nutrición, me dijo: tu nutricionista está muy atrasada, esto ya está revaluado. Es cierto que los huevos sí tienen colesterol, pero estudios de Harvard encontró que comer más de un huevo al día no incrementaba los males del riesgo de males del corazón ni producía quebrantos de salud. No dice, pero ¿cómo así? Las investigaciones quedaron mal hechas, es la pregunta. ¿Por qué antes todo esto era malo? ¿Por qué comerse más de 2 huevos a la semana era malo? Y ahora dicen, no, mira, tú cómete tu huevito al día, que esto no representa un riesgo para la salud. El pescado. Con el pescado se hace una publicidad excesiva con el omega 3. También investigadores del mismo Harvard hicieron seguimiento a unas muestras grandísimas de personas, las que comían pescado con las características de los que tienen omega 3 y los otros, y tampoco el efecto que encontraron fue significativo. O sea que también hay el chocolate. El chocolate también fue satanizado muchos años, y ahora estudios recientes han encontrado la epitecatequina. Parece un trabalengua, ¿no? Epitecatequina. Que la comparan con el descubrimiento de la penicilina, que es un ingrediente que previene las principales enfermedades que aquejan al ser humano en el mundo, y hay mucho dinero en investigación sobre esto del chocolate. Lo mismo las mantequillas, etc. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué estos bandazos tan grandes? Estos procesos de búsqueda del conocimiento habían quedado mal hechos antes, y ahora Harvard descubrió que eso estaba mal hecho y está corrigiendo. Pues las investigaciones de antes también eran de Harvard. No es que antes las habían hecho unos institutos de bajo perfil y que ahora Harvard vino a poner las cosas en orden. El mismo Harvard era el que prohibía comer los huevos, el que daba las recomendaciones sobre todas estas cosas. Entonces la pregunta es: ¿y qué es lo que ha pasado? Esto da miedo. ¿Cómo así que la ciencia hace unas afirmaciones hace 30 años y hace 20 y ahora hace otras que son totalmente opuestas? Esta falta de fiabilidad, esta especie de falta de fiabilidad, como que genera desconfianza y genera desmoralización. Si alguien tiene equipos, tiene los mejores investigadores y los mejores equipos del mundo en salud, son los de la Universidad de Harvard. Entonces, ¿cuál es la respuesta
respuesta a estas inquietudes. Aquí no ha quedado mal hecho nada. Es posible que alguien se equivoque y cometa un error metodológico, intencional o inintencionalmente, pero aquí lo que está en juego es reconocer la dinámica de la ciencia. Esto es todo. La ciencia tiene una dinámica y por eso el estado del arte cambia. Y por eso cada que alguien va a hacer una investigación tiene que de nuevo consultar el estado del arte, porque estos no son unos archivos válidos para toda la vida, sino que son unos archivos dinámicos, donde cada día está siendo reevaluada la información que se daba por buena y está siendo matizada o contextualizada por hechos y hallazgos recientes. Por ejemplo, el colesterol, antes de saberse que había dos tipos de colesterol, se echaba en un solo costal. Entonces se juzgaba una cosa como que tiene mucho colesterol, pero es posible que la grasa que tiene, el tipo de grasa o el tipo de colesterol que este producto tenía, pues era del que llaman bueno, ¿no? De ahí HDL y LDL, pues hay uno de estos que es bueno y antes no se sabía que había dos tipos. A partir del descubrimiento de este hallazgo, pues tienen que replantearse los consejos que antes se daban. Y por eso antes se prohibían las nueces y ahora se recomiendan las nueces, inclusive para los obesos. El átomo, lo del átomo es el mejor ejemplo. El átomo que estudiaban nuestros abuelos seguramente tiene poco que ver con el átomo que es aceptado hoy en día. Porque el átomo no es un objeto que se pueda ver en el microscopio. El átomo es un modelo. Creemos que el átomo es como es, a juzgar por el comportamiento de la materia. Y entonces nuestros abuelos estudiaron un átomo que era con el que teníamos que presentaban los exámenes y todo esto, pero le han ido descubriendo partículas a medida que hemos ido mejorando la tecnología para poder observar mejor la naturaleza. Hoy tenemos aceleradores de protones que antes no existían, y entonces podemos observar nuevas cosas y vemos que el modelo de átomo que teníamos antes no explica los nuevos hallazgos que hemos encontrado, y por eso aparece el neutrino y por eso aparecen nuevas partículas para el átomo. Alguien podría decir que ya el átomo está completo y que juramos sobre la Biblia que ya no vamos a aparecer, no van a aparecer más partículas. Esto es imposible de jurarse. Esto es imposible de jurarse. Por eso, a eso me refería yo con que no se puede probar la validez. Lo que se puede refutar un modelo a la luz de nuevas observaciones y hallazgos científicos. Cafeína, más sobre la cafeína. Este es el British Medical Journal, que dice que aumenta las posibilidades de tener un bajo peso en las embarazadas que consumen café. Comer uvas y nueces mejora la calidad de vida de los obesos. Harvard encontró nuevos beneficios en el cacao, son cosas buenas, nuevas. ¿Y a quién cree? Mañana será al revés de nuevo, preguntamos, ¿no? ¿Sí? Mañana podrá ser al revés. ¿Alguien puede jurar que mañana no le van a encontrar al cacao otras cosas que son nocivas para el organismo o patológicas? Esta es la dinámica de la ciencia. Por esto no nos podemos dar golpes de pecho. A medida que somos capaces de observar mejor la naturaleza, podemos encontrar que el modelo que tenemos de conocimiento falla en alguna cosa y que hay que replantear nuevas hipótesis y este es un aspecto dinámico de la ciencia. Por esto no nos molestamos.
paradigma de la estadística y la ciencia, ¿no? Nosotros aprendemos en matemática esta implicación, que P implica Q, que es la estructura que tienen todos los teoremas, ¿no? Si T es un triángulo rectángulo, entonces hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los tangentes. Quiere decir, si usted tiene un triángulo rectángulo, está autorizado para usar la fórmula h cuadrado igual a cateto 1 cuadrado más cateto 2 cuadrado. Entonces quiere decir, si usted tiene P, se lleva de premio Q. Es esto lo que dice el teorema. Todos los teoremas lo que dicen es eso. Demuéstrame que usted tiene P y yo le empaco aquí Q para que se lo lleve. Es esto. ¿Y cómo se demuestra que una cosa de estas, una implicación de estas, de que si usted tiene P entonces Q, cómo se demuestra que es falsa? En matemáticas, con un contraejemplo. Usted encuentra un solo caso en el que se cumple P y usted demuestra que no se cumple Q, entonces este teorema lo sacamos de los libros. Esto no vale, porque usted encontró al menos un caso donde se cumplía P y Q no. Este es el contraejemplo. Este paradigma del contraejemplo, de encontrar un P, un caso en el que se cumple P y no se cumple Q, este es suficiente para invalidar el teorema. Nosotros ahora tenemos un nuevo paradigma, que es el paradigma de los colectivos, que es el objeto de la estadística y de la investigación empírica, los colectivos. Entonces uno no puede decir eso es paja, que el cigarrillo da cáncer, porque mi abuelito, como es de los 8 años, murió a los 100 años y nunca le dio ni gripa. Entonces eso es falso. O sea, ahora este paradigma, el contraejemplo ya no es suficiente para demostrar una implicación en el campo de los colectivos. Todas las conclusiones estadísticas son hechas para colectivos y no para individuos. Calcular probabilidades para un individuo es imposible. Si alguien las pólizas de seguros, cuando uno va a tomar una póliza, ¿qué les interesa saber para ver cuánto te cobran por el seguro de vida? La edad es una cosa importante, ¿no? Ellos te preguntan, ¿y tú qué edad tienes? Y dicen, yo tengo 60 años. Entonces ellos tienen unas tablas en los que saben los de 60 años qué probabilidad tienen de pasar al año siguiente, ¿viste? Y entonces me la calcula, pero resulta que la probabilidad de yo morir de una persona que tiene 60 años, el colectivo de los que tienen 60 años, el porcentaje de los que se mueren de 60, pues también depende del oficio, ¿no? Porque no es lo mismo el que limpia por fuera los vidrios del Empire State, ¿cierto?, que una secretaria o un profesor universitario. Y es lo mismo uno que está trabajando, uno de 60 años, que está trabajando en un socavón de una mina. Entonces te preguntan, ¿y usted a qué se dedica? ¿No? Dice, yo soy profesor universitario, ¿no? Entonces, a mí me tienen que mirar en otra tabla, en la tabla de los de 60 años que son profesores universitarios, ¿no? Inclusive me pueden preguntar si de universidad pública o privada, ¿no? Y esta cadena es infinita. Nadie, ningún colectivo puede llegar hasta mí personalmente, hasta mi persona, porque luego vienen las preguntas de la herencia. Si alguno de sus padres, no sé qué, y sus abuelos, los de tales tipos de consanguinidad tuvieron tales enfermedades, y usted sufre tales patologías y tales cosas, hace ejercicio permanente, no sé cuánto. O sea que la cadena es infinita hasta llegar al colectivo al que yo pertenezco. Es una secuencia, pero las conclusiones tienen que hacerse sobre colectivos de referencia y por eso no valen los contraejemplos.
Entonces, esta es una primera diferencia con el paradigma de las ciencias formales, de la lógica formal y de las matemáticas. En los empíricos hablamos de colectivos y entonces nos vemos obligados a mencionar la palabra porcentaje o probabilidad. ¿Qué porcentaje de los que cumplen P padecen Q? Aquí diríamos en matemáticas, ¿qué porcentaje de los triángulos rectángulos cumplen con el hipotenusa al cuadrado? Esta P daría 100%. Todos los triángulos rectángulos cumplen con hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero cuando dice, si este se fuma 20 cajetillas al día, ¿cuál es la probabilidad de que le dé cáncer? Hay a unos que les da y a otros que no. Pero a mí lo que me interesa comparar, esta comparación tiene mucho interés para los científicos, es comparar los que fuman con los que no fuman. Y entonces ver que este porcentaje es 20 veces más grande que este. No está diciendo que todos los que fuman se mueren. Está hablando de cuál es la propensión a padecer la enfermedad, la propensión. Entonces dice, mire, estos que fuman son 20 veces más propensos que estos que no fuman. O sea que ahí ya no vale tú decir, no, yo conozco uno que no fumaba a nadie y le dio cáncer de pulmón, y el otro dice, no, pues de malas. Eso no te recomiendo que por ese caso empieces a fumar. Sería la recomendación, porque los que fuman son 20 veces más propensos que los que no fuman a esa otra. Entonces fíjate que el paradigma ya no es del P implica Q solo, sino de valoración del riesgo. Y es con base en esa valoración del riesgo que se buscan los colectivos. Ya no estoy hablando de una persona, sino estoy hablando del colectivo, de los que fuman, etc. Entonces, este conocimiento, esta es una ecuación que me gusta mucho, ¿ve? Dice, conocimiento incierto, sé que algunos no ven, pero se los voy a leer aquí, no se preocupen. Conocimiento incierto, que es este conocimiento que implica probabilidad, ¿ve? Conocimiento incierto más probabilidad de ocurrencia igual a conocimiento cierto. Conocimiento cierto en el sentido de que yo puedo tomar decisiones con ese conocimiento. No es lo mismo que a mí me digan, mira, si te montas en un avión de estos, de esta aerolínea Gato, pues te puedes matar. Yo digo, pues eso también con American Airlines y con cualquiera yo me subo y me puedo matar. ¿Qué necesito yo para poder alarmarme? Que me den un porcentaje de ese riesgo. Si me dicen, no, mira, es que uno de cada 10 aviones se caiga. O sea que es conocimiento incierto, pero acompañado de la probabilidad de la incertidumbre, me sirve a mí para tomar decisiones. Y esto es lo que hacemos. Por eso es tan importante, cuantificar el riesgo, y es por eso que yo digo que no es serio que una conclusión de un estudio estadístico no traiga ninguna información probabilística. Porque es que no es lo mismo concluir cuando usted toma 100 pacientes que cuando toma 1000 o cuando toma 10.000. Y cuando usted no pone probabilidad en las conclusiones, usted lo que está diciendo es que lo mismo el que le preguntó a 10 colombianos, ¿usted qué opina del gobierno de no sé qué? Y 7 de 10 dicen que están a favor. Y entonces yo salgo en el noticiero y digo el 70% de los colombianos, y le pregunté a 10. Y si le pregunto a 1700 están a favor, también es 70%. Tiene que haber alguna diferencia entre el 70% que surge de preguntarle a 10 del 70% que surge de preguntarle a 1000. Por eso es necesario que las conclusiones de estudios empíricos estadísticos involucren una afirmación probabilística. Tienen que involucrar una información probabilística. Si no, no hay manera de juzgar y de poder valorar eso, ni siquiera de valorar intervenciones futuras para mirar los hallazgos que uno ha encontrado. Porque si lo que tú dices es que los estudiantes caen en bajo rendimiento, cuando tú hagas
Además, el saber, esta es la otra diferencia, los estudios de causalidad son muy complicados. Los estudios de causalidad son muy complicados. Las correlaciones estadísticas a secas no son suficientes para estudios de causalidad. Miren aquí, miren la complejidad de esto. Aquí está diciendo, estamos mirando la X, para los que están allá lejos, hay aquí una X y hay unas flechas que alguna señala a la Y, que es la causa. Este puede ser como la acción y este puede ser el efecto en términos de enfermedad, ¿no? Entonces nosotros decimos aquí, X es suficiente para causar Y. O sea, si usted tiene X, puede llevarse Y. Pero X no solo causa Y, X puede causar otras cosas. Esto de la unicidad del efecto único, esto es un embeleco. El mundo es complejo y las causas son multifactoriales. Entonces es posible que el cáncer Y no es solo por fumar, que es X, sino que puede haber otras causas distintas de fumar que también originen ese cáncer. Y este que es el problema más complejo, X puede producir a Y, pero X puede producir a Z y puede producir a W y X puede producir otros. Y además a Y lo puede producir no solo X, sino otros factores. Entonces, esta situación de complejidad es importantísimo tenerla en cuenta en la investigación. ¿Por qué? Porque si usted va a comparar este tratamiento X, usted va a mirar si este tratamiento X es bueno para predecir, para prevenir Y, si ese es su propósito, mirar si este tratamiento X previene a Y, usted tiene que asegurarse que no existan estas otras flechas. Porque si no, ¿qué pasa? Usted al final no se da cuenta si el cambio en Y se debe a X o a que actuaron estas otras flechas que usted no controló. Entonces esto se llama factores de confusión, se llama esto en estadística. Entonces hay otros factores que afectan el resultado y entonces tú al final no le puedes echar la culpa a uno de ellos en particular, que es el que te interesa, si fallaste en tu diseño y no controlaste estas posibles causas alternativas. Voy a ir avanzando un poco más rápido. Bueno, aquí en esta pasada, acá tenemos, para los que están lejos, aquí dice fumar y cáncer, y dice el cáncer no solo depende de fumar, sino de los hábitos alimenticios, de la carga genética, del género, del tiempo de exposición al riesgo, porque no es fumar o no fumar, sino cuántos cigarrillos se fuman. Uno no es fumador o no fumador, sino que hay un grado, una intensidad, hábitos alimenticios, edad, raza, estado social, etc. O sea, este es un problema muy complejo, y entonces cuando tú planteas una investigación para valorar el efecto de algunas de estas cosas, pues tienes que tomar en cuenta las otras. Por eso los gringos aprecian mucho estos congresos de gemelos y los mantienen muy cuidaditos y todo, ¿no? Los invitan cada año las sociedades científicas. No sé si ustedes han visto en la televisión esas fotos donde hay congresos de gemelos, y eso se ve simpático, ¿no? Congresos de gemelos. Esto es un tesoro para la ciencia. Imagínense que un par de gemelos tienen el mismo estrato social, ¿no? Y más o menos comen lo mismo. Y los hábitos culturales más o menos son lo mismo. Y resulta que hay un gemelo que fuma y el otro no. Entonces yo ya tengo descontadas todas esas factores que tengo ahí, hábitos alimenticios, edad. La edad la tengo descontada porque los gemelos suelen ser de la misma edad. Tiempo de exposición, carga genética la tengo descontada. Entonces los gemelos son un tesoro para la investigación científica porque hay una cantidad de factores posibles de confusión que quedan descontados en los gemelos. Esas investigaciones con gemelos lo que buscan es neutralizar estas causas
esta investigación suya, ¿para quiénes vale? ¿Cuál es el grado de generalidad que tiene su investigación? ¿Esto vale para quiénes? ¿Vale para todos los hombres o vale solo para los jóvenes o vale también para los viejos? ¿Vale para los hombres y las mujeres? ¿Vale para los colombianos todos o solo para los caleños? ¿Vale para todos los hombres del mundo? ¿Vale para quién vale? Esta es una pregunta interesantísima. Y además del orden del día, estas preguntas van para el chacuco de los que van a sustentar proyectos de grado. Yo de jurado pregunto eso, me gusta preguntar eso, bueno, si sacaras un folletico promoviendo tus resultados, tú dirías que esto hay que aplicárselos a tiempo. ¿Ustedes han visto los remedios, la medicina? Ahí dice prohibido para menores de 12 años, ¿no? Por favor no tomar en embarazadas, hacer no sé qué. Yo pregunto también, esta investigación tuya, ¿a quiénes se aplica? ¿No? Son las mismas condiciones, las comparaciones, cómo se mide el hábito de fumar, cómo se mide, existe interacción, que esta es una parte importantísima de la ciencia. Vamos a ver si alcanzamos a mencionar algo de eso, el tiempo voy a ir más rápido. Esta es la interacción, miren esto, aquí explicamos lo que significa la interacción. Dice, el té es beneficioso para la salud. Tomar té es beneficioso para la salud. Pues en esta investigación que aparece aquí en investigadores del Hospital de la Caridad de la Universidad de Medicina de Berlín, sostiene que estos efectos, que el té sí tiene efectos positivos solo si se toma sin leche. Y si se toma con leche, se pierden los efectos. Entonces esto es lo que dice, que hay una interacción entre el efecto del consumo de té y el consumo de leche. Hay una interacción. Quiere decir, si te lo tomas con leche, no tienes ningún beneficio, pero si lo tomas sin leche, hay beneficio del té. Esta interacción se olvida normalmente en las investigaciones. Entonces, se sacan conclusiones que un investigador las propone y hay otro que encontró otras conclusiones distintas, y es porque, claro, cuando hizo la investigación del té, no se preocupó si lo tomaba con leche o no, sino que la pregunta que hizo fue, ¿tú tomas té? ¿Cuántas tazas de té te tomas al día? Y el otro investigador hizo la misma pregunta, pero por fortuna o por el azar, en este había muchos tomadores de té sin leche y en este muchos tomadores de té con leche, y las dos investigaciones dan resultados distintos porque el efecto de la interacción depende del consumo de leche. Bueno, recomiendo esta página en la que está basada la parte final de la charla las conferencias que voy a montar son basadas en esta página del profesor William Trochim de la Universidad de Cornell. Para estudiar sobre la validez es una página extraordinaria. Si ustedes ponen en el Google simplemente William Trochim, este no tiene tocayos, llegan a la página poniendo solo el nombre de William Trochim en Google, o llegan a la página. Es una página muy bonita y muy útil en términos de aportes para la validez de la investigación. Usted mire que acá habla fundamentos, habla cómo influye el muestreo sobre la medida, sobre el diseño, sobre el análisis. Entonces es una página que es muy recomendable. Entonces yo voy a hablarles un poco de estas cosas que puede ser una checklist y vamos terminando un poco la charla. Cosas para preocuparse en las investigaciones empíricas. La pregunta que hicimos, ¿cuál es el grado de generalidad? Fíjense que la validez habla como de valor, ¿no? Validez viene como de valor, y el valor de una investigación tiene que estar relacionado con el grado de generalidad de las conclusiones. Por ejemplo, el top de la generalidad son las leyes de Newton. Este es el top de la generalidad. Con las leyes de Newton se diseñan los carros aquí en la China, en la Cochinchina, en la Unión Soviética, en Estados Unidos, se diseñan
proyectos funcionan en la Luna, funcionan en Marte, funcionan en Júpiter. Esta es la mata de la generalidad, la ley de Newton. Y entonces, el saber estas conclusiones que tú sacas para quién valen, es una cosa que mide el valor de tu investigación. Porque si tú dices, mira, yo esto no sé para quién vale, yo esto, pues yo le pregunté a mi abuelita, a mi tío, y pues yo concluyo un poco esto. Y tú no sabes a quiénes se puede generalizar esa investigación, pues tu investigación pierde valor. Y entre más grande sea ese conjunto al que se le pueden aplicar esas conclusiones, pues más valor tiene tu investigación en términos de la validez externa. Entonces la validez externa es la garantía de que los procedimientos que usaste para hacer la observación de un colectivo permiten concluir para ese colectivo para el que estaba previsto. Esto de validez externa tiene que ver, la validez externa tiene que ver con la forma de obtener los datos. ¿Cómo obtuviste los datos? Entonces, esto es una pregunta que hacemos siempre los estadísticos. Cuando alguien llega con un conjunto de datos a pedir ayuda, la pregunta es, ¿usted cómo obtuvo los datos? Porque la manera como haya obtenido los datos habla mucho de a quiénes vale, para quiénes vale la investigación. Entonces, si la persona dice, esta encuesta yo la quiero concluir para todos los caleños, y si, ¿dónde hiciste la encuesta? Pues yo le pregunté a una persona en Unicentro. Entonces uno duda si las personas que van a Unicentro representan el colectivo de la ciudad de Cali. Entonces dice, no, mira, tú esto no lo puedes defender en un auditorio, decir que estas personas representan a todos los caleños, es muy complicado, porque la estructura social de las personas que van a Unicentro no es la misma que el mapa que hay para la ciudad de Cali, por estrato social, por género, por todo eso. Entonces esa investigación, si tú la quieres concluir para Cali, pues ya está fallando en la validez externa, porque tu forma de tomar la muestra no se compadece de los objetivos que tú tenías. El tamaño de la muestra es otro elemento, pero sobre todo el garantizar que los elementos seleccionados en la muestra pudieron haber sido cualquiera de la población a la que vas a concluir. No siempre es posible garantizar esto. En salud, en investigaciones en salud, uno no puede escoger al azar unas personas y decir, de pistas en que le voy a hacer un experimento. Entonces, estas muestras se hacen con voluntarios. Y hay inclusive estudiantes, yo conocí en Barcelona estudiantes, unos trabajaban en un restaurante ayudando en las mesas, y otros eran conejillos de India, cumplían con el perfil que pedían las multinacionales de las farmacéuticas. Entonces reclutan gente sana que no haya tenido antecedentes de hepatitis, de no sé cuánto y tal, te hace unos exámenes y tú clasificas, y entonces tú estás acostado estudiando, los estudiantes están en la cama estudiando, esperando que vengan a darle la pastilla, o cuando están las investigaciones en etapa ya de humano, ¿no? Eso es después de 10 o 15 años que están estudiando en animales, pasan a la fase legalmente que tiene que ser humano, y estos son conejillos de India, pero no son seleccionados al azar, tienen que ser de voluntarios y no hay de otra forma, ¿no? Entonces la pregunta en ese caso es, estos que yo estoy investigando, ¿a qué población representarían? Entonces, si todos son jóvenes menores de 30, mis conclusiones yo no las puedo decir que valen para los de 60 o los de 70 años. Entonces tengo que caracterizar la población, describirla muy bien en mi informe, qué tipo de individuos son los que participaron en mi estudio, para que los lectores se hagan la idea de a quiénes pueden concluir, pueden validar su investigación. La validez del constructo es otro punto importante. El constructo es una idea que uno pretende cuantificar, y hay cosas en ingeniería, lo tenemos muy fácil. En ingeniería
Pero en las ciencias sociales, en la educación, etcétera, hay conceptos que son complicados de medir. Alguien tiene una investigación para mirar si la autoestima influye en la capacidad de trabajo en grupo. Imagínense eso. Tienen que medir la autoestima y tienen que medir la capacidad de trabajo en grupo. Esto es una cosa complicada. Entonces yo tengo que asegurarme que los indicadores que yo use para medir esas categorías en realidad las miden. Y el yo preocuparme de eso me va a permitir, o sea que ese es el problema de la medición, eso me va a permitir responderle al público de la comunidad en general con mis artículos sobre la validez del constructo, la medición, ¿no? ¿Cuáles instrumentos usar para, cuál es el concepto para medir esa categoría o ese constructo. La validez interna tiene que ver con la comparabilidad. Si yo estoy comparando un tratamiento con un grupo control, por ejemplo, unos enfermos que se les está dando un medicamento y a otros que les da un placebo, esto es necesario porque cuando a uno se les da y a otros no se les da nada para comparar, pues los que se les da tienen un efecto psicológico de sentir de que están consumiendo algo que les va a hacer bien y tienden a sentir mejoría. Entonces por eso aparecen los experimentos doble ciego. Los experimentos doble ciego es a todos les dan cápsula, pero hay unas cápsulas que tienen agua por dentro y otros que sí tienen el medicamento y ningún paciente sabe si le tocó agua o le tocó medicamento y tampoco el investigador. El investigador tampoco sabe, porque el investigador, como quiere que su tratamiento tenga éxito, puede ver mejoría en los que se tomaron la pastilla. Entonces, para que el investigador sea totalmente objetivo, ni él sabe a cuáles le dieron el tratamiento y a cuáles le dieron el placebo. Esto es un experimento doble ciego para controlar, para garantizar validez interna. O sea que la validez interna se controla a través de un buen diseño. ¿Okay? Si usted no hace un buen diseño, usted tiene lo que se llama el efecto de confusión. Por ejemplo, si un entrenador de atletismo le han dicho que los zapatos Adidas son mejores que los Nike para que su pupilo haga menos tiempo, y le han dicho también que tomarse un cafecito 10 horas antes, que no se considera doping, le puede ayudar y todas estas cosas, y él hace un experimento con su pupilo. Entonces en una semana le pone los zapatos Nike y le da café, y en la otra semana se pone los Adidas y no le da café. Entonces él que puede concluir sobre los zapatos, pues Nike con café y Adidas sin café. Él mejoró un segundo en el tiempo y al final a qué le echa la culpa, ¿sí? Porque ese segundo puede ser la suma del efecto en realidad ese segundo que ganó es la suma del efecto de los zapatos sobre el efecto del café. Entonces puede suceder que el café sea el autor de ese segundo y los zapatos nada, o puede ser que los zapatos sean el efecto de ese segundo y el café nada, o puede ser que el café puso .6 y el otro .4, o sea, están todas las combinaciones posibles, inclusive las perversas, porque las perversas es, los zapatos le hubieran hecho aumentar 2 segundos, pero el café le rebajó 1, ¿no? Todas estas posibilidades están. Entonces, el evitar esos factores de confusión, pues está relacionado con hacer un buen diseño del estudio, un buen diseño. Y estas son cosas que todos deben estar preparados cuando hacen su investigación para responder, o puede ser una buena lista de chequeo para cuando usted le llega un proyecto de investigación a evaluar, es decir, con cuáles criterios lo evalúo, pues este es una muy buena lista. Lo mismo la validez en las conclusiones. La validez en las conclusiones tienen que ver con la lógica que hay detrás de la conclusión. Es garantizar que la lógica es buena.
alguien llegó a la conclusión, y era este hallazgo que él encontró era verdad, que los niños con pie grande saben leer más que los niños con pie pequeño. Él encontró eso en su investigación, encontró ese hallazgo. Y entonces habrá unas mamás que en vez de estar mirando cómo enseñan a leer el niño, estarán viendo cómo les tiran la patica. Ahí, por ejemplo, falló el control de la validez interna. ¿Por qué? Ese hallazgo era verdadero. O sea, en realidad los niños de pie grande leen mejor que los de pie pequeño. Lo que pasa es que los de pie grande están en décimo y los de pie pequeño están en primero. Entonces, estadísticamente usted hace la correlación y esto le da perfecto. Entonces la lógica de esa conclusión falla por la falta de control en la validez interna, la falta del control de la edad. Entonces esto son cosas que hay que tomar en cuenta. La validez de las conclusiones entonces tiene que ver con los métodos de análisis, con la forma de analizar. Validez, significancia estadística y validez estadística no significa relación de causa-efecto, es decir, encontrar estadísticamente relaciones entre variables no significa que en realidad la una dependa de la otra. Esto es muy importante. Las relaciones de causalidad son mucho más complejas que eso. Lo otro es que la significancia estadística, cuando uno dice hay diferencias significativas, esto puede ser verdad estadísticamente, pero puede no servir para nada en la práctica. ¿Me explico? La significancia estadística tiene que ver con encontrar diferencias. Entonces, el tamaño de la muestra es como un lente. Cuando uno toma poquitos datos, uno tiene más variabilidad y más incertidumbre. Esto significa mirar la realidad con una lupa que está un poco empañada, que está un poco desenfocada, y uno con esa lupa es capaz de distinguir diferencias grandes de tamaño entre cosas, pero no es capaz de distinguir diferencias pequeñas. A medida que usted aumenta el tamaño de la muestra, usted va ganando en nitidez en el lente y entonces ve hasta lo que no le interesa. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con las cámaras de gran nitidez? Que después hay que meterle el Photoshop para taparle el barrito que tiene aquí y toda esta cosa. O sea, exceso de nitidez mata. Cuando usted está escaneando, usted puede decidir sobre la nitidez. Y parece virtuoso uno poner la máxima nitidez, ¿no? Pero no lo es tanto. Uno tiene que poner una nitidez moderada para que no se le vea el poco de la mosca que está ahí en el papel que usted va a... Entonces usted puede encontrar con una muestra grande, dice, hay diferencia entre este par de tigres. Cuando usted tenía muestra pequeña, usted no podía mirar por el lente si había diferencia. Y cuando ya tiene una muestra exageradamente grande, ve que este tigre tiene 128 bigotes y este tiene apenas 120. Entonces usted dice, hay diferencia entre estos dos tigres, pero esa diferencia no le sirve a nadie. Que un tigre tenga 128 pelos y el otro 120 pelos de bigote es diferencia irrelevante. Con una muestra grande, todas las diferencias son significativas. Entonces, una cosa es la significancia estadística y otra cosa es la significancia práctica. Es decir, desde el punto de vista práctico, cuál es una diferencia que importa. Y eso no lo puede hacer desde la matemática ni desde la estadística, sino que tiene que hacerlo desde la disciplina concreta. Es el médico, el agrónomo, el ingeniero químico, el que dirá si una diferencia de pH de 0,5 es una cosa importante o no importante. Esto no se puede saber desde la matemática. Por eso los resultados estadísticos tienen que ser validados y pasados por el filtro del conocimiento de la disciplina. Pero creo que me estoy pasando un poco del tiempo. Termino aquí con esto.
investigación tiene que ver con la presentación de los resultados. A veces hay una investigación que está muy bien hecha, pero cuando me tocó el momento de presentar los resultados, hice un gráfico desafortunado, por ejemplo, esos de gráficos en 3 dimensiones que hace el Excel, eso está prohibido en estadística. Los estudiantes de estadística no pueden presentar gráficos de estos de 3 dimensiones. Los gráficos de 3 dimensiones están descartados, donde la tercera dimensión no significa nada sino bonito, ¿no? Estos gráficos en perspectiva, que uno tiene que doblar el ojo para ver a dónde cae la línea. Esto está erradicado. Gráficos de 2 variables tienen que ser 2 dimensiones. Los gráficos planos, los diagramas de pastel están excluidos. Los diagramas de pastel están excluidos, y ahí vamos a hacer los pasteles en perspectiva y le ponen volumen que parece una tajada de queso y uno no sabe qué es. Ya estos gráficos en 2 dimensiones están proscritos. Ya los psicólogos han hecho investigaciones, inclusive en Harvard, valga la pena mencionarlo, en donde la percepción del ojo del tamaño de la tajada depende de si la tajada está a la derecha o la tajada está abajo o arriba. O sea que esto es mejor unas barras, una al lado del otro planas, es la mejor representación. Entonces la validez de la comunicación tiene que ver con el grado de, el éxito en poder presentar ni más ni menos de los hallazgos en tus resultados. Bueno, yo para no abusar más del tiempo, dejaría aquí, no sin antes recomendarles que tomar en cuenta estos aspectos de la validez es cosa muy importante para el buen uso de los recursos de investigación y para poder hacer que estos resultados de estas investigaciones de ustedes puedan formar parte del estado del arte que les sirva de verdad a otras personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bea. Abrimos un panel si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta. Entonces, profesor Arboleda. Sí, ahí está, pues, ¿está abierto? Sí, bueno, gracias. Bien, doctor Real. La experiencia nos muestra que un elemento importante que optimiza resultados frente a cualquier actividad, sea de investigación o no lo sea, son los intereses, las motivaciones que tiene el individuo que busca conocimiento, que busca aprender algo. Pero usted al inicio de la charla nos dice que el investigador tiene sesgo, el actual investigador tiene un sesgo político, económico. Entonces la pregunta que yo me hago, la probabilidad de éxito, o más bien la probabilidad que el error sea mínimo de un investigador que responde al sesgo económico, ¿es menor o es mayor frente a la probabilidad de minimizar el error de un investigador que se orienta a partir de sus propios intereses y de sus motivaciones? Muy bien, me parece muy buena tu pregunta. Creo que no lo vimos, pero... Sí, la pregunta se relaciona con la calidad de los resultados comparativa de un investigador que investiga por amor y por mérito propio a otro que investiga por algún otro interés distinto, digamos, ¿no? El tipo económico, por ejemplo. Bueno, yo no me atrevería a afirmar que los investigadores tengan sesgo en sus investigaciones en general, pero yo sí creo, yo comparto contigo, que la calidad de la investigación y la seriedad de las investigaciones se ven un poco afectadas si el tener éxito o no depende de tu mejora del salario o de tus condiciones. O sea, esto es un punto que es un punto que limita en los tiempos el saber que a ti te dan un semestre para la investigación y que
legítimo en la búsqueda del conocimiento y él no estaba pensando en mejorar su salario. Hoy en día, pues tenemos lo de las sanciones si no entregas a tiempo, y es posible que toda tu investigación en el camino te hayas encontrado unas cosas que te la hicieron replantear, pero al final del semestre tienes que entregar el informe. Si no tienes consecuencias, tú escribe lo más decoroso que puedas en el tiempo que tuviste. Entonces, esto, digamos, no es un factor deseable ligar tan directamente el salario del investigador con los resultados positivos que obtenga. No es una cosa sana, por lo menos no directamente con los puntitos, más bien con el trabajo de esos 5 años, de un trabajo de un periodo largo, que se valore por sus pares académicos el mérito, porque esto de los puntos se convierte en una función objetivo. Entonces, mira, te voy a decir, una persona hace una investigación y como le dan puntos por cada artículo que salga, entonces él optimiza el número de artículos, porque así lo están midiendo. Entonces, de esta investigación saco un artículo sobre la metodología para esta revista de medio pelo de acá de este resultado que tengo aquí, que lo he probado en 3 ambientes, lo voy a reportar solo en un ambiente y después en el próximo informe meto el otro, ¿sí? Y el otro. Entonces coge una investigación y la parte en 4 o en 5, porque la función que le interesa es optimizar sobre el número de artículos. Esto se vería mejor de manera integrada, pero si él presenta un solo informe solo le dan unos puntos. O sea que esto es una cosa patológica, no deseable. El volver la investigación un trabajo de destajo, cuando es que eso es el síndrome de la página en blanco, los escritores no el síndrome de la página en blanco. El investigar es un poco también un arte. Entonces uno no le puede decir a García Márquez que él haga un contrato y que tenga que producir 5 novelas al año, ¿no? Él no puede comprometerse a esto, ¿sí? Ni a Picasso a decirle que cada semana tiene que tirar 4 cuadros, ni al otro le tiran a 4 pendejadas. O sea, para esto, para hacer las grandes obras, se necesita inspiración. Y esta inspiración no llega solo con el dinero. Esto es una cosa un poco más sofisticada. Entonces yo creo que todo este montaje basado en la desconfianza y basado en el control policivo, tratar a los investigadores como trabajadores de Estado, es una cosa negativa. Yo creo que eso inclusive genera un poco de desmotivación. Otra pregunta. Profesor Ocolo. Doctor Bear, gracias por estar aquí presente y por habernos dado estos aspectos de aplicación pues, de la estadística ya en toma de decisiones. Yo tengo una inquietud que de pronto alguna vez se me presentó. De una población homogénea, se ha hecho diseño bien, se han tomado todos los controles requeridos, y un grupo toma una muestra, le da un resultado, y otro grupo hace en la misma población, toma otra muestra y contradicen los resultados. ¿Ya? ¿Qué puede hacer uno en ese caso? Sí. No, esos riesgos están cubiertos en la estadística. O sea, cuando alguien trabaja y usa el método estadístico, define unos riesgos, y esos riesgos ya establecen de antemano que él no puede estar seguro nunca 100% de la conclusión que saque. O sea, el riesgo de equivocarse está presente siempre. Siempre que uno trabaje con una muestra y concluya para toda la población, hay un riesgo de equivocarse. Y lo que hacemos nosotros es cuantificarlo. Por eso aparecen las contradicciones también. Hay contradicciones, inclusive en experimentos que están montados casi de manera idéntica. Tú puedes encontrar que el resultado que obtuviste no. Pero lo que se garantiza con esto es que el error puede ser tan bajo como tú lo propongas en tu diseño. Si quieres un error extremadamente bajo, tendrás un experimento muy costoso, ¿sí? Y si quieres ser un poco más tolerante con el error y ser más permisivo, pues tendrás un experimento más barato. Pero el riesgo de encontrar esa contradicción que tú dices, esto solo en la matemática, digamos, estamos seguros que si
tienen esos factores de confusión y qué tanto lo tienen en cuenta y qué tanto les interesa para su resultado de la toma de decisiones. Sí, bueno, esto es una cosa muy importante. La estadística apoya y resuelve mucho, apoya mucho para evitar, digamos, que se cometan esas cosas con el diseño. Sin embargo, una actividad que previene eso es una buena revisión del estado del arte. Es que a veces pasa, tu pregunta es muy buena por eso, que en el protocolo para presentar la investigación se exige la revisión del estado del arte y la gente escribe revisión del estado del arte o marco teórico y estas cosas, y luego en el resto de la investigación no usa nada de lo que escribió ahí. O sea, la escribe porque en el protocolo dice marco de referencia, entonces hacen un corta y pega de 4 cosas y luego no toman en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, si alguien va a hacer un estudio sobre mujeres embarazadas, tiene que ser un experto profundo en este tema y saber qué cosas afectan para poderlas controlar. Este es un tema, la estadística ayuda, pero la estadística no puede resolver ese problema sin el conocimiento de los profesionales. Entonces decir, mira, por eso, y en muchas tesis, yo he visto, yo he asistido a muchas sustentaciones de tesis, y esa es una pregunta. El que está sustentando la tesis doctoral o de maestría, está haciendo su presentación, termina su presentación, y luego uno del público, de los jurados, dice, ¿tú sabías que la edad es un factor importante para valorar el impacto de ese medicamento? El tipo no sabía. Entonces ahí ya su investigación bajó una escalita. Si él no controló la edad, significa que esas conclusiones pueden no ser muy buenas si la muestra que escogió en un tratamiento lo escogió con personas de más edad y las del otro tratamiento con menos edad. Al final no vamos a saber si el resultado se debe al tratamiento o a la edad. Entonces él ya bajó una gradita, ¿sí? Entonces ya ahí va perdiendo unos puntos, y él hubiera podido evitar eso si él hace una buena revisión de la literatura y se da cuenta que la edad es un factor importante, que tú hubieras escogido sus pacientes de edades similares para poder comparar, ¿sí? Y luego pues sí, con todo, Jairo, pasa. ¿Tú sabías que el método de medición que usaste ya lo descalificó la International Association of Measure? No sabía. Entonces te baja otra gradita, ¿sí? Y entonces va de grada en grada hasta porque sale gateando, porque claro, esto tiene que ver con una verdadera revisión del estado del arte. No va a ponerlo con corta y pega al principio, sino de veras para saber, tomarla en cuenta para poder actuar. Y todo el control de factores de confusión, estos que van a poder aislar los factores que yo no estoy investigando, de los que estoy investigando, para poderle echar la culpa de las diferencias a los que yo estoy investigando, y que no vaya a ser que esas diferencias se deben a otra cosa que no controlé. Pues esto solo se sabe con una buena y consciente revisión del estado del arte. Y eso, en eso fallamos bastante. Los que están metidos en una área fallan poco. Los que están estudiando materiales, toda la vida han estudiado estos materiales, estos conocen muy bien el estado del arte y es muy difícil que se equivoquen en eso. Pero los que están haciendo investigaciones, incursionando en campos eventualmente, estos necesitan sobre todo enterarse de eso para evitar cometer esos errores. Hay una pregunta. Sí, los niveles de investigación en las universidades colombianas están comparadas con el resto de las universidades latinoamericanas en un buen nivel. Yo creo que hay de todo, como en la viña del Señor. Hay unos grupos de investigación muy serios y que están haciendo investigaciones de punta y tienen un reconocimiento internacional. Tenemos en física un grupo de investigación que
serios, y tenemos también unos grupos de investigación que no tienen los recursos ni las condiciones ni esto para poder hacer investigación de alto nivel. Y a mí me preocupa mucho, aprovecho tu pregunta, sobre los temas, lo que dijimos al principio, y es, nosotros estamos investigando en realidad lo que el país necesita, porque las agendas que nos ponen internacionales, ustedes no crean que las revistas de los ingleses están pensando en los problemas de las inundaciones de aquí. Usted hace una investigación en ingeniería sobre unos problemas locales y no tiene revistas de estas indexadas que se las publican. Entonces, esto genera un atractor patológico, a mi juicio, porque investigamos en unos temas que son de interés, pero no para lo local. Lo mismo con las tesis doctorales, que esto es importantísimo. Mira, uno se va a estudiar a Inglaterra o a Alemania y uno no vaya a la universidad alemana a decir, póngame en fila aquí los doctores que quiero plantearles mi tema de doctorado, a ver a quién escojo para que me la dirijan. Ellos tienen su agenda y usted queda agradecido si uno de esos gurús acepta ser su director y usted trabajar en lo que él diga, que puede no tener nada que ver con nuestra realidad nacional. Y yo termino mi doctorado y me vengo para Colombia. ¿Y en qué yo investigo? Pues en eso que tiene la agenda del alemán. Yo me vuelvo un socio del alemán para hacer publicaciones con el alemán. ¿En cuáles temas? En los que le interesen al alemán. Él tiene los recursos, él tiene... Entonces yo digo que este efecto es un efecto patológico. Como que deberíamos también tener una agenda local de investigación y también estimular a los investigadores para que hagan este tipo de investigaciones y entonces hayan unas publicaciones no estas de este nivel, que también necesitamos esa investigación de punta, por supuesto, pero tenemos que tener recursos para hacer una investigación que resuelva los problemas locales también del país, problemas de yo creo que aquí cabe una discusión y cabe todo un foro para esa problemática. Bueno, profesor Bear, finalmente le entregamos una notica de estilo, en agradecimiento por este regreso a compartir toda la experiencia, todo ese cúmulo de saberes del cual nosotros estábamos desde hace un buen tiempo esperando. En nombre de la Universidad de Santiago de Cali, muchísimas gracias por su participación en este evento. Yo encantadísimo. Y finalmente, para el auditorio, las figuritas que tenemos en la mesa es para invitarlos. El día de mañana haremos un taller que tiene relación de la papiroflexia, de la elaboración de estas figuras, e hizo relación con la geometría fractal. Existirá una charla muy interesante, una persona que ha dedicado su vida, un licenciado en matemáticas, que ya tiene reconocimiento local, nacional e internacional por este tipo de trabajo. Nos brindará una charla y a la vez culminará con un taller. Vamos a elaborar esa conferencia, se realizará en el tercer piso de este mismo bloque en la sala de estudios. Quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias por su asistencia y les haremos llegar el certificado de asistencia de las diferentes facultades. Muchas gracias. A las 8:30 nos esperamos mañana en el tercer piso. Muchas gracias. De la mañana.